Listo, estamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre, les doy una cordial bienvenida a la hora de la sostenibilidad. Este espacio, pues, que estamos consolidando para ustedes. Hoy tenemos un tema bastante importante para los productores avícolas, como es el tema de los incentivos tributarios. Un tema que FENAVI ha trabajado muchísimo, liderado desde el programa de estudios económicos que ustedes conocen muy bien a Fernando Ávila, y él ha hecho un trabajo muy importante con el Congreso, con Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, para consolidar una serie de incentivos importantes para la agricultura. Hoy vamos a contar con otra visión también o complementaria, por decirlo de alguna manera, de incentivos tributarios a cargo del ingeniero Alexander Valencia. Alexander es ingeniero mecánico con 20 años de experiencia en la formulación e implementación de políticas y normatividad ambiental relacionada con la prevención y control con la contaminación de aire, eficiencia energética y cambio climático. Es importante reconocer que pertenece al panel de expertos de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como revisor de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Es gerente general de CAIA Ingeniería y como consultor de diferentes sectores para la obtención de incentivos tributarios por inversiones ambientales, ha logrado gestionar beneficios del orden de más de 92.000 millones de pesos en exclusión de IVA e incentivos en impuesto a la renta. Hoy va a hablar un tema bien importante de cómo nuestras actividades desde la perspectiva ambiental pueden, son sujetos para obtener beneficios tributarios. Y al final vamos a darle la intervención, Fernando Ávila nos va a apoyar para hacer una complementación de este tipo de incentivos y entonces vamos a tener pues un panel de lujo para este día de hoy. Ingeniero Valencia, tiene usted la palabra y ojalá pues todos disfruten bien, disfruten y saquen provecho de esta sección de hoy. Buenos días, Alexander, tiene la palabra. Buenos días, Carlos, muchas gracias. Bueno, como lo mencionaba, la idea es pasar eh, por todos los temas relacionados con incentivos tributarios. La idea es que podamos dejar un tiempo para que podamos resolver inquietudes que tengan ustedes puntuales o temas prácticos. Entonces, empiezo, digamos, básicamente, digamos, con evaluar y pues reconocer un poco cuál es la problemática que puede existir en la actividad avícola y pues está asociado al tema de vertimientos de aguas residuales o residuos líquidos por operaciones de lavado, arrastre material, que pueden tener ausencia de algún tratamiento. También la contaminación la contaminación del suelo, digamos que asociado a las actividades propias de la producción. Eh, Pueden existir falta de buenas prácticas al aplicar la gallinaza o la pollinaza. Se podría generar olores ofensivos también en algunos casos y emisiones atmosféricas provenientes de los sistemas de generación de calor y vapor. Lo importante mencionar aquí es que todos estos impactos ambientales tienen la oportunidad de recibir beneficios tributarios cuando se realizan inversiones para solucionarlos. Desde el punto de vista de la contaminación como tal o de las diferentes actividades, pues lo importante es iniciar siempre con la prevención. Posteriormente, digamos que la minimización, la reutilización, el reciclaje, la valoración energética y finalmente el tratamiento y disposición. Digamos que normalmente nosotros como que pensamos en el tratamiento y disposición, pero es más rentable arrancar, digamos, en la parte superior de la pirámide. Y la buena noticia es que para todas estas etapas, para cualquier solución que yo presente en cualquiera de estas etapas, es posible obtener beneficios tributarios. Es decir, es viable el beneficio tributario para una planta de tratamiento de las aguas, como para un sistema de recirculación de aguas que permita disminuir el vertimiento. Entonces,
En ambos sentidos tendríamos la posibilidad de obtener beneficios tributarios. Los beneficios existentes están asociados a exclusión de IVA, a descuento en el impuesto de renta o deducción en el impuesto de renta. Digamos que son dos temas similares pero diferentes y ahora profundizamos un poquito en ellos. Y básicamente los beneficios están asociados a sistemas de control ambiental, sistemas de monitoreo ambiental, proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, proyectos de eficiencia energética o proyectos de fuentes no convencionales de energía, que básicamente es producción de energía a partir de energías renovables, con excepción de las grandes centrales hidroeléctricas. Eso es lo que se consideran fuentes no convencionales de energía. En cuanto al marco regulatorio, pues ustedes tienen una guía bastante extensa donde explican en detalle cada una de estas normas. Entonces, lo que hemos querido preparar hoy básicamente es un breve resumen. Digamos que en esta diapositiva se condensan toda la guía que tienen ustedes sobre beneficios tributarios. Entonces, voy a arrancar básicamente voy a poner aquí este foco, seguramente ustedes están viendo el pointer para que quede más fácil. Vamos a iniciar por contar que el marco regulatorio de incentivos tributarios tiene dos brazos, digamos, o dos caminos. Está el camino del estatuto tributario, que es aquel donde están condensadas todas las normas que me dicen cómo debo tributar, cómo debo pagar impuestos, a qué pago, qué no pago. En el estatuto tributario aparece el artículo 424, numeral 7, que habla de la exclusión de IVA, ¿sí? Y para los que no están muy familiarizados con el tema, digamos que la diferencia entre la exclusión de IVA y la exención de IVA es que cuando un elemento está exento de IVA, yo simplemente cuando lo compro no me facturan IVA. Por ejemplo, los paneles solares. De acuerdo a la última modificación del Plan Nacional de Desarrollo, a la ley que implementó el Plan Nacional de Desarrollo, estableció que los paneles solares están exentos de IVA. Es decir, que yo simplemente voy al almacén, lo compro y me lo facturan sin IVA. Sin embargo, este artículo 424, numeral 7, habla desde la exclusión de IVA. Y eso significa que normalmente ese elemento sí está grabado con IVA y mediante un procedimiento yo solicito que quede excluido de IVA. Ese elemento que me venden a mí, no de manera general. Entonces, en ese sentido, digamos que la parte aburrida de este trámite es que para cada inversión yo debo hacer una solicitud. Ese artículo 424, numeral 7, está reglamentado por el decreto 1564 y el decreto 1564 lo que establece son las definiciones para sistemas de control, sistemas de monitoreo, programas ambientales. También establece lo que no es sujeto al beneficio tributario y de alguna manera lo que está sujeto con condiciones. Y ahora miramos el tema un poquito más en detalle. Posteriormente a ese decreto hay un par de resoluciones. Está la resolución 2000 del 2017, que es la resolución que establece el procedimiento para acceder al beneficio tributario. También está la resolución 1988. Esa resolución lo que definió fueron metas ambientales y energéticas en conjunto entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente para dar la posibilidad a obtener beneficios tributarios de algunos elementos que generan eficiencia energética. Y ahora los miramos también en detalle. Por el mismo camino, digamos, de exclusión de IVA, está el artículo 428, el literal F, habla del mejoramiento de la calidad ambiental. ¿Qué quiere decir? Básicamente, la posibilidad de acceder a beneficios tributarios por inversiones que no son para cumplir con una norma ambiental, pero que generan un beneficio ambiental. Por ejemplo, si yo voy a generar una inversión que me permita reciclar,
¿sí? El reciclaje como tal no es obligatorio en el país. Hay políticas que de alguna manera favorecen o quieren promover el reciclaje, pero nadie me está obligando todavía por ley. Entonces, como no hay una norma que me obligue, pero hay un beneficio ambiental en esa inversión, entonces yo me acojo al 428 literal F, que también aplica para el cumplimiento del Protocolo de Montreal. Es decir, aquellas inversiones que permitan disminuir el uso de gases refrigerantes que afecten la capa de ozono. Y finalmente está el artículo literal I del artículo 428, que establece que aquellas inversiones que generan compraventa o venta de bonos de carbono, o sea, proyectos que reduzcan los gases de efecto invernadero, tienen también derecho a la exclusión de IVA. En el caso del 428, tanto el literal F como el literal I, solo aplica para elementos importados, no para las nacionales. Mientras que por el 424 sí tenemos la posibilidad de tener el beneficio para los elementos nacionales e importados. En cuanto a renta, aparece el artículo 255 del Estatuto Tributario, que establece que es posible descontarse hasta el 25% de la inversión de la renta a pagar, del impuesto a pagar, por las inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. También a través de la resolución 1988, digamos que me permite descontarme de la renta aquellas inversiones en eficiencia energética. Posteriormente aparece la resolución 463. Cuando yo estoy hablando de eficiencia energética, entonces tengo que ir a la UVME antes, que establece un procedimiento para obtener el beneficio, y finalmente pues la resolución 509 del ministerio, que establece cuál es el procedimiento para acceder al beneficio tributario. Cuando pues los que no están muy familiarizados con el tema de las leyes o de las normas, el estatuto tributario pues es una ley que básicamente quien la promulga, quien la emite es el Congreso de la República. Los decretos son los que establecen, digamos, las condiciones bajo las cuales se aplican esas leyes. Esos decretos los expide el presidente en conjunto con los ministros interesados, digamos, en la norma. Y finalmente las resoluciones establecen los procedimientos para acceder a los beneficios. Entonces, cuando yo tengo una duda sobre si la inversión aplica o no aplica, debería ir más a los decretos que a las resoluciones. Las resoluciones me dicen es cómo obtengo el beneficio tributario. Por otro lado, aparece la ley 1715 de 2014. La ley 1715 lo que establece es la promoción de las fuentes no convencionales de energía y de la gestión eficiente de la energía. En ese sentido, el decreto 1073 del 2015 y recientemente el decreto 829 de este año establecen cuál es el marco regulatorio sobre el cual puedo obtener los beneficios tributarios relacionados con exclusión de IVA, igual que en el tema de estatuto tributario, deducción en la renta de hasta el 50% de la inversión, aquí hablamos de descuento en la renta, del arancel y de depreciación acelerada. La única limitante que tenemos en este momento a través de la ley 1715 es que el decreto 829 modificó el trámite y ya no hay que ir hasta la ANLA. Antes teníamos que ir a la UVME para obtener una certificación y luego a la ANLA, pero ahora solo tenemos que ir a la UVME. El tema es que actualmente está en proceso de reglamentación ese nuevo procedimiento. Es decir, la gestión eficiente de la energía en el marco de la ley 1715 y las fuentes no convencionales están congelados por ahora mientras la UVME establece la nueva reglamentación que debería salir, pues esperamos este mes seguramente. La diferencia entre descuento de renta y deducción de renta básicamente es que este descuento aplica directamente sobre el impuesto a pagar, mientras que este aplica sobre la utilidad. Hagamos un ejercicio. Yo tengo una utilidad de 1.000 millones de pesos y entonces mi impuesto a pagar es 320 millones de pesos. ¿Sí? Tengo que tributar el 32%. Y realicé una inversión de 200 millones de pesos. Entonces, por este camino, el descuento de renta, yo lo que hago es que de esos 200 millones de pesos que invertí, puedo descontarme 50 millones de pesos directamente del impuesto a pagar.
Es decir, en vez de pagar los 320 millones de pesos, tendría que pagar 270 millones de pesos. ¿Sí? Por este camino de la deducción de la renta líquida, lo que me dice es que yo puedo disminuir la renta líquida. Entonces, como me puedo descontar el 50% de la inversión, es decir, 100 millones, ya mi impuesto a pagar no sería, o más bien, mi renta líquida no sería de 1.000 millones, sino de 900, ¿sí? Y lo que yo pagaría serían 288 millones, en lugar de los 320 millones de pesos, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que me gané 32 millones de pesos en impuestos, correspondiente al 16% del valor de la inversión. Entonces, en resumen, si aplico el descuento de renta, puedo descontarme el 25% de la inversión. Si aplico a deducción de renta, puedo descontarme el 16% de la inversión. Entonces es más atractivo venirme por este camino del estatuto tributario. Algunas inversiones pueden tomar el camino de gestión eficiente de la energía o el camino del PROURE, que es el de la 1988. Otros proyectos, pues, básicamente necesitan o pueden seguir solo uno de los dos caminos, ¿sí? Entonces, cuando es posible escoger, pues es preferible irse por el descuento, aunque hay una letra pequeñita por ahí que dice en la ley 1715 que los servicios asociados a estas inversiones también son objeto del beneficio. Por el descuento de renta solo aplica a los elementos, equipos o maquinaria. Entonces, si yo tengo dos inversiones y en una inversión los servicios pesan bastante, podría ser preferible tomar el camino de la ley 1715. ¿De qué depende? Básicamente de lo que más nos convenga, porque lo que no podemos hacer es usar simultáneamente los dos beneficios. En cuanto a la exclusión de IVA, digamos que podemos hablar de, dependiendo del artículo del estatuto tributario, yo tengo que conformar o un sistema de control y monitoreo o un sistema eficiente de energía, ¿sí? Y esto es importante porque cuando yo tengo una inversión, la definición de sistema de control de monitoreo no es la definición desde el punto de vista de la ingeniería que pudiera uno tener, sino que es una definición más desde el tema del ámbito jurídico, y eso significa que es mucho más amplia esa definición. Entonces, los temas a tener en cuenta cuando voy por el artículo 424 es que tengo que definir un sistema de control y monitoreo ambiental. Pero la definición es tan amplia que, por ejemplo, un vehículo dedicado a gas natural se considera un sistema de control y monitoreo ambiental, ¿sí? Cuando estoy pensando en el programa de uso racional y eficiente de la energía, lo que tengo que es revisar cuáles son las líneas de acción de ese PROURE y mirar si mi inversión clasifica en alguna de esas líneas de acción. Cuando estoy pensando en el artículo 428F, lo que tengo que pensar o lo que tengo que revisar es si mi inversión cumple con los objetivos de algún programa del Ministerio de Ambiente o de las autoridades ambientales o de las alcaldías que también tienen funciones ambientales o el Protocolo de Montreal. La ventaja, digamos, es que nosotros en el país escribimos mucho y hay muchas leyes, muchos programas, muchas políticas, muchos documentos COMPES. Entonces es relativamente sencillo, con un poquito de búsqueda, encontrar un programa al que nuestra inversión le esté dando cumplimiento. Cuando nos referimos al artículo 428 literal I, es importante tener un contrato de compraventa de bonos de carbón. Eso lo que quiere decir básicamente es que este artículo solamente es interesante cuando tengo una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues lo suficientemente grande como para que pueda, digamos, revisar todo este proceso, digamos, de venta de bonos de carbón. Y en cuanto a la ley 1715 de 2014, pues tengo que pensar en proyectos de fuentes no convencionales. Y eso, básicamente, como está definido en la ley, es cualquier tipo de generación de energía que no se use comercialmente o que no se use o que se use marginalmente en el país, que esté diseñado y que esté en un ejercicio de comercialización. Es decir, cualquier proyecto que de alguna manera esté probado
y que permita generar energía eléctrica. Uno piensa automáticamente en la energía solar, en la energía eólica, en la energía del mar, pero también, por ejemplo, está la energía del biogás. Ese todavía se considera una fuente no convencional de energía. Entonces, aquí en el sector tenemos una oportunidad importante si aprovechamos, digamos, el biogás que podemos estar generando para producir energía, podemos aplicar a los beneficios tributarios. En cuanto a incentivos en renta, digamos que las definiciones son muy parecidas a las de exclusión de IVA. Cuando estoy pensando en ese descuento de hasta el 25%. Es decir, el sistema de control ambiental, programa de uso eficiente de la energía, mejoramiento del medio ambiente, proyectos de reducción de emisiones. Entonces, casi que cualquier inversión que logre beneficios en exclusión de IVA va a tener beneficios en descuento de renta, con algunas excepciones. Por ejemplo, las que son obligadas por la autoridad ambiental en el cumplimiento de la licencia ambiental. Pero si el sector no tiene licencia ambiental, entonces no estaría con esa restricción, ¿sí? En el marco de la ley 1715, pues lo que tenemos son todos esos proyectos de fuentes no convencionales y la gestión eficiente de la energía, pero como les mencioné hace un momento, estamos en el proceso de actualización de la reglamentación por parte de la UPME. Aquí tenemos una definición gráfica del decreto 1564 de qué significa un sistema de control ambiental. Entonces, es un conjunto de equipos o elementos nacionales o importados que generen resultados medibles y verificables de disminución en la demanda de recursos naturales o de prevención o reducción de residuos sólidos, residuos líquidos o emisiones. Cuando lo reviso desde esa manera, digamos, y ahí es donde tenemos que ampliar un poco, digamos, que la imaginación en cuanto a nuestras inversiones. Por ejemplo, un edificio de oficinas construido de manera sostenible clasifica como un sistema de control ambiental. Y uno dice, ¿y eso por qué? Porque básicamente esa construcción me permite reducir el consumo de energía, también me permite reducir el consumo de agua. Y desde ese escenario, entonces se convierte en un sistema de control ambiental, ¿sí? En cuanto al sistema de monitoreo ambiental, pues es cualquier conjunto de equipos que me permitan obtener, verificar y procesar datos. ¿De qué? De variables o de parámetros ambientales. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco un medidor de agua para saber cuánta agua estoy consumiendo, porque eso me va a permitir llevar un mejor control de ese parámetro ambiental, pues podría considerarlo un sistema de monitoreo. Si lo que necesito es un analizador de los vertimientos, cualquier equipo que me permita evaluar el comportamiento de esos vertimientos, digamos, o analizar la calidad, pues también lo puedo considerar un sistema de monitoreo ambiental y también podría pedir los beneficios de exclusión de IVA y descuento de renta. En cuanto a programa ambiental, básicamente es la definición de acciones que aparecen en el desarrollo de planes y políticas ambientales, que puede ser desde el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas del Ministerio de Ambiente, planes regionales. Entonces, si yo tengo una máquina de reciclaje, por ejemplo, ¿sí? O una máquina de fabricación de harina, lo que estoy haciendo es evitando que un residuo vaya a un relleno sanitario y en ese sentido, todo el sistema de reciclaje se convierte en una inversión que me permite cumplir con las políticas ambientales. Hay algunas restricciones establecidas en la resolución, en el decreto 1564 y también en el decreto de renta, o sea, las restricciones son muy similares. Entonces, ¿qué no es objeto del beneficio tributario? Por ejemplo, los equipos que no sean parte de un sistema de control. No sé, yo voy a comprarme un vehículo porque en ese vehículo voy a transportar los materiales para construir mi planta de tratamiento. Entonces, pues el vehículo como tal no hace parte de la planta de tratamiento, entonces pues no es objeto del beneficio tributario. Equipos de repuesto o mantenimiento. Y aquí empieza, digamos que a complicarse un poquito la definición.
¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo puedo decir que voy a cambiar todas las bombas de mis sistemas de obtención de agua por unas bombas más eficientes, ¿sí? Y entonces la autoridad podría considerar que eso es una reconversión industrial o que eso hace parte del mantenimiento. Y entonces yo debo escribir el documento de manera tal que muestre que esto obedece más a una decisión de tipo ambiental que a una decisión de tipo de reconversión. La reconversión industrial no está definida en la legislación nacional. Entonces, pues digamos que está muy sujeto a lo que el evaluador de alguna manera entienda por reconversión industrial. Y aquí sí es importante, digamos que el consejo más importante en este caso es evitar estas palabras o estos textos dentro de la justificación. Aparecen electrodomésticos también, y tampoco hay una definición clara de qué es un electrodoméstico. Digamos que finalmente cuando damos estas charlas preguntamos, ven, ¿ustedes qué consideran un electrodoméstico? Y uno pues automáticamente piensa en la nevera, piensa en la lavadora, entonces dice, ah, ok, un electrodoméstico es algo que consume energía y que está en la casa. Y entonces uno dice, ok, bajo esa definición, entonces una luminaria es un electrodoméstico. Y no, podría que sí, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, cuando yo tengo definiciones como que no tengo tan claras, pues simplemente no las uso y trato de no incluirlas en mi justificación. Hay otras restricciones que son restricciones con excepción. Es decir, por ejemplo, las actividades de reducción en el consumo de energía o eficiencia energética no son objeto del beneficio tributario, a menos que exista unas metas ambientales concertadas con el Ministerio de Ambiente para el desarrollo de estrategias de eficiencia energética del Ministerio de Minas. Y por eso la resolución 1988 del 2017 se vuelve importante porque permite de alguna manera habilitar estos beneficios tributarios. Por otro lado, las actividades de reducción del consumo de agua no son objeto del beneficio tributario a menos que sean del resultado de la implementación del PUEA, del Programa de Uso Eficiente de Ahorro del Agua, de la Ley 373. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy tomando agua, captando agua del acueducto, no voy a poder obtener beneficios tributarios para el ahorro de agua. Pero si yo estoy captando agua directamente de una fuente hídrica, de un pozo profundo, y me toca tener un permiso, digamos, de aprovechamiento de este recurso, y fuera de eso tengo que tener un PUEA. Yo puedo incluir en ese PUEA, en ese programa de uso eficiente de ahorro del agua, inversiones que después voy a poder tener beneficios tributarios. Por ejemplo, voy a comprar sistemas ahorradores de agua. ¿Por qué? Porque eso me reduce el consumo de agua. Esos sistemas ahorradores de agua pues serían objeto del beneficio tributario, tanto de IVA como de renta. Ahí en el chat, digamos que está la lista de asistencia, entonces por favor la pueden ir diligenciando en su momento. Ahora, el PROURE, digamos que define básicamente las acciones estratégicas que permiten alcanzar las metas en materia de eficiencia energética, de manera que se pueda contribuir a la seguridad energética y al cumplimiento de compromisos internacionales. En ese sentido, la resolución 41286 estableció el Plan de Acción Indicativo 2017-2022, donde establece cuáles son las metas a las que se le puede dar cumplimiento. Si están escuchando ruidos por todo lado, pues las casas por la mañana son una locura con el tema de las clases virtuales. Me cuenten si en algún momento es tanta la bulla que no pueden escucharme, listo. Por ahora, entonces, lo que es importante mencionar es que ese plan de acción indicativo de 2017-2022 tiene unas metas de ahorro, es decir, que las inversiones por eficiencia energética tienen o los beneficios tributarios para estas inversiones tienen un límite que termina en diciembre
del 2022. Para que esto se pudiera extender en el tiempo, pues es necesario esperar una nueva resolución en conjunto del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas. En el 2017, digamos que ya ocurrió, o sea, antes del 2012-2017 teníamos una resolución que terminó en el 2016, en diciembre del 2016, y los ministerios se gastaron 10 meses para definir el plan de acción 2017. Es decir, esperaríamos que en los primeros meses del 2023 no tuviéramos posibilidad de acceder a estos beneficios tributarios. En ese sentido, es importante, digamos, que acelerar como nuestras inversiones si queremos aprovechar los beneficios y tener en cuenta los tiempos que demoran las autoridades, pues deberíamos tener estas inversiones por lo menos pensadas en el primer semestre del año 2022, por tardar. Lo que dicen las metas de ahorro es que el país quiere reducir en el sector transporte alrededor de 424.000 terajoules. Esa es una meta de ahorro del 5.49%. Y lo que hemos hecho nosotros con los proyectos, digamos, que llevamos hasta el momento, es una contribución muy pequeñita, digamos, en cuanto a eficiencia energética. Pero en el sector industrial, la contribución, solo de los proyectos en los que hemos trabajado, ya lleva como el 18% del cumplimiento de la meta. En el sector terciario también es pequeño. Y en el sector residencial, digamos que todavía nosotros no hemos generado, digamos que, proyectos que permitan reducirlo. Pero entonces, si miran el sector industrial, no estamos aquí incluyendo otros proyectos que son una cantidad importante. Entonces, lo que también podría llegar a pasar es que se cumpla la meta antes de llegar a 2022 y pues como nunca hemos cumplido las metas en el pasado, no sé cuál sería, digamos, que la actuación de la UPME. ¿En qué sentido? En que podría modificar la resolución para ampliar la meta o podría simplemente decir que ya como se cumplió la meta, entonces no hay más beneficios tributarios en ese sector puntual. La resolución 463, cuando estamos hablando de eficiencia energética, básicamente tiene unas tablas que a veces son súper difíciles de leer. Entonces lo que hemos hecho, digamos, en esta diapositiva es resumir a las inversiones a las cuales se tiene derecho en los diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, en el sector transporte hay beneficios para toda la reconversión del parque automotor del transporte público a gas natural vehicular. No es que yo tenga un vehículo diésel y lo voy a convertir a gas, sino que yo tengo un vehículo diésel y lo cambio por un vehículo dedicado a gas natural. O que yo tengo la idea de comprarme un vehículo y decido comprármelo a gas natural. ¿Sí? O sea, no tiene que ser necesariamente el reemplazo de un elemento por otro, sino el solo hecho de comprarlo. También en el sector transporte está todo el tema de electrificación de los sistemas de transporte, es decir, los metros, los trenes ligeros, los vehículos eléctricos, camiones eléctricos, todo lo que sea electricidad en el sector transporte aplica beneficios tributarios. Y cuando hablamos del sector transporte no quiere decir que solo lo pueda pedir una empresa de transporte, sino que ustedes si deciden comprarse un vehículo dedicado a gas natural o un vehículo eléctrico pueden tener los beneficios. ¿Cuáles beneficios? Exclusión de IVA, descuento de renta. En el sector de la industria, básicamente aplica medidas de eficiencia energética en energía eléctrica, en combustibles sólidos, en combustibles líquidos también y en gaseosos. No está aquí porque a la UPME se le olvidó incluirlo en la resolución, pero pues sí los están aceptando. Y en la modificación de la norma, pues lo están incluyendo también. ¿Y qué significa eso? Básicamente que si yo tengo, por ejemplo, un sistema de cogeneración, donde uso gas natural para mover una turbina que me genere energía eléctrica y luego esos gases calientes, una turbina, digamos, para generar energía eléctrica y luego esos gases calientes me permitan aprovechar el frío o generar frío, pues esos sistemas también son objeto de los beneficios tributarios. ¿Sí? Adicionalmente, todos los elementos que yo pueda necesitar para un sistema de gestión de la eficiente de la energía. Por otro lado, digamos, en el sector comercial, público y de servicios, se aplica también en el diseño arquitectónico, o sea, las mejoras, la construcción sostenible, como les mencionaba,
los distritos térmicos y los sistemas nuevos de medición. Y un distrito térmico, de acuerdo con la reglamentación vigente, es un sistema que me permite suministrar agua fría, agua caliente o vapor para el acondicionamiento de espacios o para el suministro de agua sanitaria. Entonces, si yo lo que tengo es una caldera con toda la tubería y esa caldera me entrega agua caliente, agua sanitaria, eso se considera un distrito térmico y es objeto del beneficio tributario. Y finalmente, digamos que en el sector residencial aparecen medidas de eficiencia energética asociadas como a iluminación, al mejoramiento de las edificaciones en cuanto a eficiencia energética y estufas mejoradas de leña. Por ejemplo, ustedes que están cercanos o están en el sector rural y tienen comunidades cercanas, podrían implementar medidas de acompañamiento a los campesinos para que mejoren sus estufas de leña y podrían tener beneficios tributarios de exclusión de IVA y descuento de renta por esas inversiones que realicen. Cuando yo decido cuál es el camino que voy a seguir, es decir, cuál es el marco normativo al que aplico la solicitud, lo que sigue es el trámite como tal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener el beneficio tributario para una inversión en eficiencia energética, entonces lo que tengo que hacer es irme por el 424, por el PROURE, ir primero a la UPME para obtener la certificación y luego a la ANLA para al final poder ya usar ese certificado, sea porque le pido al proveedor que me venda sin IVA o porque después en mi declaración de renta lo uso para disminuir el valor de la renta a pagar. Si yo lo que decido es que voy a instalar una planta de tratamiento de aguas residuales o una planta que me elimine, digamos, algún sistema que me permita disminuir los olores ofensivos, entonces voy directamente por el 424, paso a la ANLA, no tengo que pasar por ningún otro lado. Y si yo lo que tengo es un sistema como una fuente no convencional de energía, entonces debería ir solamente a la UPME y me ahorro, digamos, como los otros pasos. Sin embargo, como les digo, esto en este momento está todavía en reglamentación. Hemos querido traer, digamos, ya para concluir algunos incentivos que se han aprobado en proyectos del sector avícola. Y lo primero, pues, es empezar con qué tipo de proyectos aplican, ¿sí? Los primeros, pues, tienen que ver con todo lo que significa bombas de extracción, sistemas de recirculación de agua, sistemas de tratamiento de aguas residuales. En cuanto a energía, motores eléctricos, sistemas de cogeneración, generación con biogás, generación de vapor, digamos que si yo tengo una mejora en una caldera, entonces todos sus sistemas de mejora, el aprovechamiento de condensados, adquisición de vehículos a gas natural o eléctricos. En el tema de gestión de residuos sólidos, las plantas de compostaje, las plantas de producción de harina a partir de los subproductos, la implementación de planes de gestión de envases y empaques, por ejemplo. En el tema de manejo de olores, pues cualquier sistema para el manejo de olores, depuradores de aire, filtros, lo que se les ocurra, digamos, inversiones que tengan que ver con buenas prácticas que van a reducir olores, también aplican. Y en el tema de aire, pues filtros, lavadores, biofiltros, ¿sí? Todos estos elementos son objeto de beneficios tributarios, tanto de exclusión de IVA como de descuento en la renta. En el momento, pues lo que hicimos fue mirar la base de datos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y encontramos que el sector ha obtenido beneficios tributarios en un 36% para sistemas de autogeneración a partir de biomasa, un 35% de esos beneficios para vehículos dedicados a gas natural, 12% en sistemas fotovoltaicos, un 6% en plantas de fabricación de harina, 10% en sistemas de tratamiento de aguas residuales y un sistema de manejo de olores, 1% en el sistema de manejo de olores. Es decir, el sector ya ha presentado beneficios tributarios a las autoridades ambientales y ha obtenido estos beneficios tributarios, ¿sí? ¿Cuánto? Alrededor de 10.300 millones de pesos se han obtenido en
25 solicitudes que corresponden más o menos a 21 proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay proyectos que han solicitado, digamos, dos beneficios, tanto el beneficio de IVA como el beneficio de renta. Lo que pasa es que toca presentarlos de manera separada y por eso, digamos, que tenemos más solicitudes que proyectos como tal. Y los valores más grandes, pues, han sido en sistemas de autogeneración y vehículos como tal. Aunque hay un porcentaje importante en sistemas fotovoltaicos y en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Esto es inversiones de 2017 a 2020, ¿sí? Digamos que por año hemos visto que en algunos escenarios, como en el 2019, digamos que se presentaron la mayor cantidad de solicitudes o de proyectos. Sin embargo, en el 2017, aunque se presentó como menos de la mitad de proyectos, fueron proyectos más grandes y por eso se obtuvieron beneficios más importantes. Pero, por ejemplo, este año, pues solamente ha habido un proyecto presentado y es relacionado más con vehículos que con otros sistemas que el sector puede tener. Entonces, este es como el mensaje para decirles hay una oportunidad importante. Seguramente ustedes tienen muchas inversiones que están realizando y que no habían visto desde esta posibilidad de obtener beneficios tributarios y por eso pues la idea de poderles presentar como de una manera práctica estos ejercicios. Eso es todo, digamos, de nuestra parte por ahora. Ahí tenemos los datos de contacto por si tienen alguna duda adicional después de esta charla. Y también, si quieren, nos pueden escribir por el chat, si quieren que los contactemos porque tienen alguna duda. Digamos que la idea es que nosotros podamos acompañarlos en ese diagnóstico de las inversiones que ustedes tienen sin ningún costo. Simplemente como para decir, oiga, esto sí es viable, esto no es viable, cuál sería la posibilidad del beneficio que tenga. Y pues entonces vamos a, como mencionaba Carlos, a la segunda parte, digamos, como de poder tener aclaración de las dudas que ustedes tengan. Entonces, como dice Estefanía, pues la idea es que si alguien tiene una pregunta, lo pueda escribir por el chat o levantando la mano. Aquí ya tenemos varias. Carlos, si vas a mencionar algo, no te estamos escuchando. Bueno, creo que le está como molestando la conexión a Carlos, pero si quieres vamos empezando con algunas dudas y ¿Sí me escuchan preguntas. ahí? ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Okay. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo era que muchas gracias a mi No, Carlos tiene mala conexión. Sí, destaco y Carlos, rescato que no te escuchamos y te estamos viendo pixelado también. Bueno, si quieres, el tema de incentivos. vamos a ir avanzando entonces con las preguntas mientras Carlos puede solucionar su conexión. Entonces, bueno, acá empezamos. Alexander. Hola, espérate un momentico, ¿me escuchas, Estefanía? Te escuchamos muy entrecortado, Carlos. Voy a apagar la cámara. Sí, lo que quisiera es que antes de darle la palabra a las preguntas, yo quisiera que permitiéramos intervenir a Fernando para que él nos complemente lo que ha mencionado y ha expuesto el ingeniero Valencia con un poco el trabajo que ha hecho la Federación desde el tema de incentivos tributarios y todo ese estatuto tributario, que es un tema muy importante, de tal manera que tengamos un panorama más amplio para abrir el tema, la discusión con las preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Tengo acceso a comunicación, Ricardo? Sí, ahí sí, te escucho, Fernando. Ok, muy buenos días a todos y a todas. Con la expectativa de que todos estén muy bien en cuarentena con sus familias,
Lo importante es la vida y con eso tenemos el mayor activo posible, no importa que tengamos descuentos o deducciones. Si podemos generar renta, podemos generar utilidad en el futuro. Entonces, lo primero, pues gracias Alexander por tu presentación. Tenemos unos elementos adicionales. Nosotros como FENAVI coadyuvamos a la gestión del tributo y es un elemento muy importante por destacar. Si en esta presentación nos siguen algunos contadores y revisores fiscales, la pregunta principal que todos tenemos que hacer es cuál es la tasa de tributación efectiva que las empresas tienen. Si en este momento tenemos empresas con tasas de tributación efectiva por encima del 30%, la primera conclusión es que están haciendo muy mal la tarea. Y están haciendo muy mal la tarea simplemente porque no están aplicando los beneficios tributarios que hoy es posible hacerlo. En nuestro criterio que hemos venido desarrollando de tiempo atrás, por lo demás, desde hace ya 5 o 6 años en esta misma normativa, estamos señalando de que todas las inversiones en materia avícola corresponden a la temática ambiental. Pero aquí es importante establecer varios elementos muy trascendentales. Lo primero es que el artículo 255 desde su inicio no era de interés para el sector avícola porque no generaba beneficio alguno. Y no generaba beneficio alguno por una pequeña razón, porque teníamos en su momento en vigencia el artículo 158-2 del Estatuto Tributario. Ese artículo 158-2 del Estatuto me permitía aplicar un beneficio por inversiones en activos fijos reales productivos del 40%. En consecuencia, dado que teníamos una limitación para aplicar los beneficios tributarios, pues definitivamente no era muy atractivo para hacer ese proceso. Al final, cuando se desaparece el artículo 158-2, migra a otra ventaja muy interesante que tenemos al 158-1, que no fue mencionado en la presentación, pero que es un beneficio automático que de alguna manera genera cambios en el panorama de la gestión tributaria. Valga señalar dos cosas, que cuando estamos hablando del artículo 424, literal 7, exclusión de IVA, es necesario realizar un trámite muy largo y muy dispendioso ante el Ministerio de Comercio para que dé una certificación de producción nacional, para luego proceder con el proceso ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y definitivamente no lo recomiendo nunca. A ninguna empresa se lo recomiendo que lo haga porque es súper tedioso, y en especial porque ninguna empresa toma la decisión de inversión 7 u 8 meses antes. Normalmente las compras de inversión son por pasión en el sector avícola, por su tradición, y decidieron realizar una inversión en el día de hoy. Entonces este artículo no funciona. Luego tenemos el artículo 428 que aplica a elementos importados. Tenemos que hacer una gestión larga ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la verdad tampoco lo recomendamos, y no lo recomendamos porque en la última reforma tributaria aparece un artículo que para nosotros es fenomenal y se llama el artículo 158-2. El artículo 158-2 me permite llevar como descuento tributario por la compra o producción el IVA en la inversión de activos. Pero valga señalar que el único renglón en la actividad productiva del renglón agropecuario colombiano e incluso de la economía colombiana que tiene activos que duran un periodo de 2 años, un periodo muy corto, es el avícola. Por lo tanto, eso hace que es más operativo aplicar el artículo 158-2, en donde no hay que pedirle permiso absolutamente a nadie, ni ir al Ministerio de Comercio, ni ir a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ni tampoco ir a la Unidad de Planeación Minera Energética. Y eso genera una gran ventaja. Yo quiero compartir con ustedes una pequeña presentación que complementa justamente lo que nos acaba de mencionar Alexander. Voy a pasar allá, es muy corta. ¿Me la están siguiendo? No, de un segundo. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Como ven, estamos hablando desde el 2017 sobre el mismo tema y estamos pensando de que todo es el tema ambiental. Tenemos beneficios directos y tenemos beneficios indirectos. Los beneficios directos son aquellos que aplica el contador sin preguntarle absolutamente a nadie. Y hoy por hoy, con el desarrollo del artículo 158-1, le quitó fuerza al 424 y al 428. Le quitó fuerza a toda la gestión ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y depende en qué momento van a realizar el proyecto. Porque si van a realizar el proyecto en el segundo semestre y se requieren 5 meses para obtener el visto bueno, pues la verdad es mejor irnos por el beneficio en renta. ¿Por qué razón?
Porque como estamos hablando de IVA, e IVA es un impuesto instantáneo para poder tener la exclusión de obtener un permiso, entre comillas, literalmente hablando. Es decir, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales me debe emitir una resolución donde quede la exclusión antes de comprar. Normalmente compramos por pasión. O sea, no nos planeamos 6 meses para comprar. Esa es una de las particularidades que tenemos en la industria avícola. Entonces, aguantar 5 o 6 meses o 4 meses para obtener la resolución de exclusión se vuelve aburridor. Además de eso, yo estoy planeando comprar XYJ y obtengo la resolución por XYJ. Pero cuando voy a realizar la inversión, resulta que la inversión es X, Y, J, L, M y K. Crece más y en ese momento no he tenido la resolución para las otras partes y como ya compré el equipo, pues ya no hay absolutamente nada para hacer porque el impuesto del IVA es instantáneo, lo tengo que pagar en ese momento. En consecuencia, la mejor alternativa es simplemente recoger tus facturas de esos activos y luego llevarlo aplicando el artículo 158-2, en donde no le pedimos permiso absolutamente a nadie y de esa manera aplico el descuento en el impuesto de renta, que ya Alexander lo explicó muy bien. Ese es un beneficio total y directo que de acuerdo, que valga la pena señalar, está acotado, ya lo vamos a ver el nivel de acotamiento que tiene en el estatuto. Entonces, el artículo 4, en este caso, lo que acabo de mencionar, no recomendamos esta aplicación. Y recomendamos entonces irnos por el 158. Adicionalmente, ir al 255, que el 255 ya lo acaba de explicar Alexander perfectamente bien. Valga señalar, en la presentación escuché algo en donde se señalaba, de repente no se me corrige Alexander, estoy equivocado, pero se pueden sumar, o sea, existe concurrencia de beneficio tributario, uno relacionado con el IVA del 19% correspondiente al 158-1 y el otro correspondiente al 25% del 255, por lo tanto puedo tener un beneficio del 44% total. Ya existe digamos que un memorando, un oficio publicado por la DIAN, donde señala que ahí en este caso esa concurrencia es completamente válida porque los beneficios tributarios son totalmente diferentes. Ahora, la idea que tenemos de la deducción, cuando hablamos de el tema de generación de energía, pues el beneficio neto es menor. En consecuencia, tenemos que buscar el artículo 255, sin tener que ir a la UME, a armar un proyecto para tener que ir a las corporaciones autónomas regionales, que son las que administran el tributo. La ventaja de ir por el 255 es que podemos realizar las inversiones hoy, realizar una carpeta, ordenar toda la información, tener un centro de costos, hacerlo en el año 2020 y en el año 2021 simplemente consolidar la información, armar todo el documento que se requiere, presentarlo a la Corporación Autónoma Regional y adicionalmente obtener la resolución correspondiente para aplicar el descuento en el impuesto de renta. Ese es un punto fundamental. Ahora, estas son las dos ventajas, al final, los artículos estratégicos, por el hecho de tener en este momento el artículo 158-2, que valga señalar, el artículo 158-2 migró, hay una migración, primero teníamos el 158-2 y luego pasó al 255. Lo primero era deducción, el ahorro era muy poco, pero ahora pasó a descuento y eso es una maravilla completa. Por lo tanto, nos concentramos en este caso en el 255, pero el 255 está acotado. Yo no me puedo ir a descontar el 25% del total de la inversión. Los tributos tomados en conjunto no podrán exceder el 25% del impuesto sobre la renta. Esto es fundamental para lo que está asociado al artículo 255, 256 y 257. Ahora bien, casos concretos como los que complementarios a los que tiene Alexander, que ya se han presentado en las corporaciones autónomas regionales en el país, mejoran el proceso de compostaje, mejoran los tiempos de proceso de compostaje. Ese fue el argumento. Mejoran los tiempos de proceso de compost pasando de 80 días de tratamiento a 60 días de tratamiento, disminuyendo la humedad en un 75% a un 65%. Ese fue el argumento técnico con lo cual se aprobó el 25% en el impuesto de renta como descuento. Y ahora, si lo presenta este año, pues tiene el beneficio de que todos los activos que hayas pagado 19% también los puedes llevar como descuento. Fenomenal. Construcción de un galpón automatizado. La última tarea la hicimos en una corporación autónoma en la costa. Fue complejo poder justificar cómo el galpón automatizado correspondía a este beneficio y se logró. Optimización del consumo de agua, minimización de residuos generados en la distribución de alimento. Antes se realizaban bultos, ahora a granel.
disminución de olores mediante el secado de la gallenaza hasta un 65% en un sistema de insulado de aire. Ese fue un proyecto ya presentado y aprobado. Construcción de galpones, optimización del consumo de agua, minimización de residuos, de igual manera, construcción de silos, elementos concretos, construcción de planta de tratamiento de agua potable, también, máquina clasificadora. Uno diría, pero una máquina clasificadora de huevos, ¿qué tiene que ver? Disminución de generación de residuos por menor generación de producto no conforme. Esta es administrado por las corporaciones autónomas regionales, porque estamos hablando del beneficio, en este caso, de renta. Todo aquello que reduzca el consumo de agua, ya lo mencionó Alexander, reducción de vertimiento, reducción de generación de residuos, reducción de CO2 por consumo de combustible, reducción por consumo de energía. Y para terminar, solamente les quiero compartir algo que ya tenemos de tiempo atrás desarrollado para todo el sector. Estas son las publicaciones que hemos hecho que en realidad no cambian muchísimo. Uno se llama beneficios tributarios y adicionalmente, si ustedes quieren conocer cuál es el formato que hay que llenar, porque el formato no es del año pasado. Ese formato tiene 4 o 5 años, los cambios que han tenido son muy pequeños. Entonces, acá encuentran la guía, si es el tema de energía, hay cambios sutiles sobre el asunto, pero no sobre el tema de la ley. Guía para la presentación de solicitudes de certificación ambiental ante la inversión de control y mejoramiento ambiental, que por lo demás no recomiendo, porque estamos hablando de irse por el tema de la exclusión de IVA, que es más complejo, mejor por el tema de las deducciones con el artículo 255. Crítico o relevante, la guía para la presentación de solicitudes de certificación ambiental de inversiones de control y mejoramiento. Este es de la Corporación Autónoma Regional, pero este documento que está acá es muy valioso porque recoge las metodologías que ya están aplicadas y que desde luego los formatos no son de ahora, es de varios años, y si se sigue con rigor, se puede llegar a la operación del tratamiento. Entonces, para terminar, termino con lo siguiente. Empresa que tenga una tasa de tributación, a nosotros nos interesa que las empresas tengan una tasa de tributación efectiva la menor posible. Y esa es la evaluación. Le tienen que preguntar a su contador o revisor fiscal si la tasa de tributación efectiva supera el 30%. Y si supera el 30% es simple y llanamente porque no están utilizando los beneficios tributarios de manera adecuada. Hoy, cuando hacemos el registro de los beneficios tributarios, pues ya no encontramos valores significativos asociados a los artículos 424, 428, porque el artículo 158-2 termina siendo el de mayor impacto para la industria avícola, en especial porque tenemos activos biológicos que terminan su vida útil en un periodo de 2 años. Entonces, ese es el elemento para compartirles con ustedes. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Ok, Fernando, gracias a ti por este complemento. Digamos que aquí tenemos dos temas de visiones y yo diría que una conclusión de lo que uno conoce del sector es que la realidad es que son muy pocos los avicultores que están haciendo uso de los incentivos tributarios definitivamente, y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar en la producción. Hay muchas de las cosas que nosotros hacemos y lo importante de estas dos visiones es que nosotros tenemos grandes inversiones que de luego son muy importantes, pero también tenemos un rango muy grande de pequeños productores que hacen muchas cosas y que no saben cómo acceder a ese tipo de incentivos tributarios. Y es un poco también lo que nos ha mostrado el ingeniero Alexander, ¿no es cierto? Yo no sé, Estefanía, si quieres abrimos el micrófono para las preguntas. Carlos, ¿Sí? Hola. Si me permite, ojo. Discrepo de la palabra dos visiones. Estoy hablando del artículo 158-2. Eso no es una visión. No estamos haciendo una discusión de criterios. Es un elemento real del estatuto tributario que está operando. No, es que yo, a lo que tienes razón. A lo que me refiero es que tenemos, cuando hablo de la visión de lo que ha presentado Alexander, es que lo que nos interesa también es que hay unos pequeños productores, medianos productores, que hacen muchísimas cosas en campo o que podrían hacer actividades o acciones para proteger, por ejemplo, los recursos naturales, el medio ambiente, suficiente energía, que ellos no saben que pueden estar sujetos a esos incentivos tributarios. Eso es un tema que nos interesa muchísimo desde el programa de sostenibilidad, obviamente desde la federación, y a eso es que me refiero, Fernando. Claro, perfecto. Y yo quisiera, digamos, Estefanía, antes de empezar con las preguntas, también complementar el ejercicio en el sentido en que existen herramientas como la importación temporal de corto plazo que me permite a mí eliminar esa espera
de los 6 meses que hablamos, digamos, para obtener la certificación. Se trata de un tema de, efectivamente, yo quiero pagar el IVA y esperar a que me lo descuente de la renta, o quiero evitar el pago del IVA. Digamos que por los dos lados yo tendría efectivamente el beneficio tributario. Por un lado yo tengo que poner la plata y esperar después que me la entreguen, o pues evitar, descontarla de mis impuestos. Por el otro lado simplemente no la pago. Y digamos que cuando yo uso la importación temporal de corto plazo como esa herramienta para poder tener mis equipos en un mes sin tener que esperar la certificación, también funciona. Entonces digamos que sí existen también mecanismos que me permiten usar el 424 y el 428, aunque los dos sistemas, como lo menciona Fernando, digamos que son válidos para tener el beneficio de la exclusión de IVA o descuento del IVA en el pago de renta. Ok, mire, para abrir los micrófonos, yo quiero poner un tema que es central. El incentivo tributario per se no es el tema, por ejemplo, que nos interesa desde mi programa de sostenibilidad. Obviamente es un plus y es una ganancia que debe derivarse de hacer bien las cosas. El programa de sostenibilidad lo que busca es eficiencia en el manejo de todos los componentes de la producción. Cuando hablo de sostenibilidad, yo hablo de temas ambientales, hablo de temas económicos y hablo de temas sociales. ¿Ven? Y el fondo de todo es que los avicultores se organicen. Fernando decía una cosa muy importante. Hay un incentivo que no utilizábamos porque los agricultores no planifican sus inversiones, porque en la práctica no se da. Y es un poco lo que nosotros queremos organizar en el programa de sostenibilidad. Cuando nosotros estamos montando una plataforma de indicadores, cuando estamos montando una calculadora de huella de carbono, cuando estamos hablando de eficiencia en todos los procesos, de implementación de buenas prácticas de producción más libre, más limpia, cuando hablamos de economía circular hoy, porque es que desde hace mucho tiempo nosotros hablamos de valorización de residuos, desde el 1997-98 estamos hablando de valorización de residuos, de cerrar ciclos, hoy estamos hablando de economía circular. Cuando hablamos de todo esto, es lo que estamos buscando, es que los productores se organicen y que sean sistemáticos en sus procesos productivos, desde el pequeño hasta el grande. Y allí todo el tema de beneficios tributarios, todo el tema de beneficios adicionales y económicos que se van a dar en la producción van a ser importantes, y eso es realmente el enfoque que tenemos con todos estos temas. Esto más o menos lo digo para empezar la discusión y darle la palabra a los asistentes que seguramente tienen muchas preguntas y muchas sí, preguntas para todos los asistentes. Estefanía, por favor. Bueno, muchísimas gracias Alexander y Fernando Ávila por las intervenciones. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Acá nos están preguntando si esta charla es grabada. Sí, esta va a ser grabada y va a ser publicada en la página de FENAVI y también en el canal de YouTube de FENAVI, donde van a poder otra vez revisar esta charla, esta presentación y estas intervenciones. Bueno, acá nos pregunta Bárbara Andrade. ¿Los beneficios tributarios son aplicables independientemente de que las empresas no estén cumpliendo con la norma? Es decir, si un proceso genera vertimientos y para cumplir la normativa debe implementar un sistema de tratamiento de las aguas residuales, ¿esta implementación podría aplicar a beneficios tributarios? Sí, la respuesta es sí, y ese fue un caso importante, digamos, que tuvo la última resolución del Ministerio de Ambiente. Antes pasaba que yo necesitaba, por ejemplo, el permiso de vertimientos para acceder al beneficio tributario, pero la corporación me decía, pues haga la inversión, demuéstrame que cumple y después le doy el permiso de vertimientos. Y se quedaba en un círculo en el que no aparecía el beneficio tributario. Entonces, en este momento no se necesita mostrar los permisos de vertimientos, no se necesita entregar, digamos, yo puedo estar incumpliendo y de todas maneras acceder a los beneficios tributarios. Vale, perfecto. Acá Gina Paola Trivillo nos pregunta, ¿qué resolución aplica para beneficios a los bonos de carbono? Es la resolución 978 del año 2007. Es una resolución que es similar a la resolución 2000, solo que se gasta 75 días hábiles en lugar de los 3 meses, digamos, que incluye la resolución 2000. Y básicamente se necesita tener un contrato de compraventa de los bonos y con eso se puede acceder a todo el beneficio tributario de las inversiones importadas asociadas a estos bonos de carbono.
Vale. Acá Javier Martínez nos dice el artículo 468 del IVA del 5%, ¿por qué no se mencionó? Básicamente, aquí estábamos mostrando los beneficios que tienen que ver con las inversiones ambientales y las inversiones en eficiencia energética. Digamos que hay muchos otros beneficios que pueden, digamos, existir asociados a temas, digamos, del sector, pero entonces, digamos que queríamos enfocar la charla, digamos, en esos beneficios ambientales y energéticos. Listo, nos dicen, en cuanto al beneficio de exclusión de IVA, ¿cuánto tiempo se tiene para legalizar el trámite ante la DIAN? ¿Cómo se legaliza ante dicha entidad? ¿Funcionarios de la DIAN visitan el proyecto objeto del beneficio? Ok, entonces, si yo hago el ejercicio, digamos, con anterioridad, como decía Fernando, no, a mí se me ocurrió hoy que necesito el equipo en un mes y lo voy a importar. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Una importación temporal de corto plazo. Con la importación temporal de corto plazo, lo que yo hago es que yo ingreso el equipo al país, pero no lo estoy nacionalizando, es decir, no estoy pagando impuestos. Una vez obtenga la certificación, 3, 4 meses después, le digo al proveedor que nacionalice los elementos. De esa manera, el importador no paga impuesto de IVA en la nacionalización y me factura sin IVA. En ese sentido, yo no tengo que hacer ningún trámite con la DIAN porque simplemente estoy recibiendo una factura sin IVA. Si no alcanzo a hacer la importación temporal, o por ejemplo, estuve en esta charla y me di cuenta que hace un par de meses realicé una inversión y quiero acogerme al beneficio, entonces lo que debo hacer si es una solicitud de devolución de ese IVA, y en ese caso sí es muy probable que la DIAN, digamos, que realice una revisión de la declaración de IVA que se presentó porque se va a modificar, ¿sí? Entonces, digamos que esos casos no son los entretenidos, como mencionaba Fernando, porque pues no queremos tener a la DIAN, digamos, visitándonos. Aunque si ustedes han tenido solicitudes de devolución de IVA o devolución de renta y están acostumbrados a las auditorías de la DIAN, pues no hay ningún inconveniente. Pero en principio, Alexander, sí, señor. Alexander. Solamente para complementar tu respuesta, que es muy válida, por cierto. El problema se va a presentar cuando realizo compras a nivel local. Si yo soy un proveedor nacional, yo soy el responsable de retener el IVA. Y en consecuencia no es posible realizar una figura de importación temporal. En esa situación se requiere previamente tener la resolución de la autoridad ambiental. Con esa resolución es la que se soporta en la declaración correspondiente la exclusión de IVA. La DIAN no hace ningún proceso de auditoría. La auditoría en este caso le corresponde, la DIAN delega ante la autoridad ambiental el control de la inversión. Y lo único que va a verificar es que tenga el documento que lo faculta para la exclusión. Y esa es la resolución de IVA que expide la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o la resolución que expide las corporaciones autónomas relacionadas con el impuesto de renta. Se anexa ese documento e inmediatamente se aplica el beneficio de manera automática. Claro, pero también es posible pedir esa recuperación del IVA. Por ejemplo, acabamos de hacer un ejercicio para la Universidad de AN. Ellos en su edificio Legacy, digamos que tienen inversiones cuantiosas. Estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de pesos en IVA. Y como ellos ya hicieron la inversión y ya pagaron el IVA, y ellos no, digamos que cobran IVA por el servicio de educación, entonces el trámite que sigue es solicitarle a la DIAN que les devuelva literalmente ese dinero. Es un proceso lento, es un proceso que puede tardar hasta 2 años, ¿sí? Sí, Pero que esa es la también, digamos que la existe. gestión del pago de lo no debido. Es un proceso largo. Exactamente. Vale, muchas gracias a los dos. La siguiente pregunta es, Miguel Velasco, buenos días. No me queda claro cuando hizo referencia al año 2023 como fecha de vencimiento para la presentación de proyectos que apliquen a los beneficios tributarios. ¿Es así? Es básicamente aquellas inversiones en eficiencia energética, porque dependen, digamos, de la resolución 1988. Entonces, si yo tengo motores, tengo bombas, tengo luminarias y quiero aprovechar ese beneficio tributario, entonces sí debo
acceder, digamos, antes de, en diciembre, de hecho, termina en el 22. Y esos no son activos productivos fijos, digamos, y entonces esos no se descuentan por el 158.1. Esos sí requieren estos beneficios del 424. Vale, perfecto. Acá Jonier Castaño nos pregunta, si se realizaron inversiones el año pasado, ¿es posible hacer algo para, teniendo en cuenta que ya la declaración fue presentada? Sí, como lo mencioné hace un momento, sí es posible. Digamos que sí requiere un proceso ante la DIAN que significa, digamos, una posible auditoría también de la DIAN de la declaración de IVA que se presentó, porque nos va a preguntar por qué estamos haciendo esa modificación y es un procedimiento, digamos, de un mayor valor pagado. Entonces, sí existe, sí es posible, hasta inversiones que se han hecho 2 años atrás, o 2 años y medio, pensando en que estas declaraciones quedan en firme a los 3 años, y yo necesito, pues, obviamente, un tiempo para obtener la certificación por parte de la autoridad. Y Johnny, y además tiene que corregir la declaración de renta. Sí, presentó exactamente, ese descuento también. Normalmente se justifica cuando son inversiones interesantes, inversiones cuantiosas, que requieren, digamos, que hay un valor ahí, una oportunidad importante de recuperar. Listo. Acá Jimena Restrepo nos preguntan, ¿los galpones automáticos podrían entrar como incentivo tributario o solo si se hace un techo de paneles solares en el mismo? Pues como lo mencionó Fernando en el ejercicio, efectivamente se pueden demostrar toda inversión que logre demostrar reducción en consumo de energía, en consumo de agua, en vertimientos, en residuos sólidos o líquidos, en emisiones, cualquier, inclusive en el consumo de combustibles, cualquier inversión que tenga ese beneficio es objeto del beneficio tributario. Vale. Liliana Pinzón nos pregunta, ¿es necesario tener la certificación de la inversión ambiental por parte de las corporaciones? Esto es para el beneficio de renta. Sí, en el tema de renta, depende, digamos, del tipo de inversión. Yo lo tramito con la corporación o lo tramito con la autoridad ambiental. Digamos que el decreto dice cuándo voy para un lado y cuándo voy para el otro. Y sí la necesito hacer y tener antes de la declaración de renta, ¿sí? Es decir, antes de marzo debería yo tener la certificación. Si no lo logro antes de esa declaración de renta, igual yo puedo solicitar el beneficio, digamos, la certificación, y basados en el artículo 258, yo puedo usarlo hasta 4 años después de que he hecho la inversión, 5 años después, ¿sí? En los dos casos, digamos que se pueden hacer, pero siempre es necesario tener la certificación de la autoridad. Vale, perfecto. Acá nos dice José Raúl, los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, incluyendo los humedales, ¿pueden aplicar a estos beneficios tributarios? Sí, siempre que se demuestre, digamos, el cumplimiento de la norma, o sea, no que se va a cumplir la norma, ¿no? O que se llegue a cumplir, sino que la norma me obliga a tener este beneficio. De lo contrario, lo hago si es un ejercicio voluntario, entonces puedo acceder al descuento de renta y de los elementos importados podría tramitar el tema de exclusión de IVA. Vale, perfecto. Acá le vamos a dar una pausa a las personas que han levantado la mano. Tengo aquí a Jessica Quiñones. No sé si quieras el micrófono para que haga su pregunta. Sí, creo que ¿Puede abrir Ricardo es el que tiene que habilitarla. Jessica ya puede habilitar su micrófono. Bueno, vamos a seguir entonces mientras tanto, mientras Jessica puede habilitar el micrófono. Entonces, también nos dicen acá, con respecto a las inversiones que se ponen en el PUEA, pequeñas inversiones como hidrolavadoras o sistemas de recolección de agua, lluvia, ¿podrían entrar dentro de estos beneficios?
Sí, siempre que, pues obviamente demuestre que es una inversión que me permite reducir el consumo de agua o hacer pues ahorro de agua, es objeto del beneficio. Lo que se puede hacer en estos casos, por ejemplo, es que yo no tengo que haber comprado la inversión, el equipo para solicitar el beneficio. Si yo sé qué le voy a comprar y a quién le voy a comprar, puedo iniciar el trámite para obtener los beneficios y puedo hacerlo por todos los elementos. Supongamos que yo pienso comprarme una hidrolavadora, ya sé cuál es el modelo, la marca, a quién se lo voy a comprar y también otras inversiones. Hago todo el trámite y después decido que ya no quiero comprar la hidrolavadora, pues no pasa nada. Digamos que solicitar un beneficio y no usarlo no tiene problema. Lo que no puedo hacer es usar un beneficio sin haber solicitado la certificación. Vale, perfecto. Ricardo, acá tenemos a Javier Martínez que también tiene la pantalla. Si por favor le podemos habilitar para que desactive su micrófono, para que habilite el micrófono. Ya lo puede activar. Listo, Javier, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Buenos días, a ver les comento, muchas gracias, muy enriquecedora el evento. No soy avicultor, pero estamos por montar una empresa para la valorización de la gallinaza, producción de biochar. Entonces quiero saber si esta planta de pirólisis para convertir esa gallinaza o pollinaza en biochar, ¿qué incentivos tiene? O si puedo, ¿sí? O si puedo acogerme al 5% del IVA. Digamos que siempre existen varias posibilidades. En este caso, todos los sistemas, todos los equipos asociados al reciclaje, digamos, o al aprovechamiento de un residuo, es objeto del beneficio tributario tanto de exclusión de IVA como de descuento de renta. Entonces, en este caso, digamos, si la inversión no la ha hecho y ya sabe qué va a comprar, simplemente se solicita la certificación y al cabo de 3, 4 meses la autoridad nos entrega esa certificación y ya con eso podemos importar sin pagar el IVA. Y posteriormente, usar la certificación, una certificación, pues son dos certificaciones separadas, eh, usarla en el descuento de la renta del 5%, del 25%. ¿Sí? ¿Qué equipos? Todos los equipos asociados a ese proceso productivo. Listo. Yo le he facturado algunas máquinas al sector avícola con el 5% del IVA, simplemente en la factura haciendo referencia a ese artículo. Yo soy el constructor de esta máquina, entonces puedo acogerme también a ese 5% directamente sin necesidad de hacer ningún papeleo ni solicitar permiso. Sí, digamos que lo que hace el trámite como tal del beneficio tributario es la exclusión del 100% del IVA. ¿Sí? Digamos que una tarifa grabada diferencial no requiere autorización como tal por parte de las autoridades ambientales. Perfecto, muchas gracias. listo. Acá, Ricardo, también tenemos Javier Cangas, tiene la mano levantada. Entonces, por favor, si le podemos habilitar el micrófono para que haga su pregunta. Listo, habilitado. Javier, adelante, te escuchamos. Bueno, ¿Aló, me vamos a escuchan? seguir mientras. Ah, ya, listo, sí, te Sí, escuchamos. muy buenos días. Sí, mi pregunta era acerca de, se está mencionando constantemente, bueno, que el descuento tributario del 25% solamente aplica a los equipos. Si yo incurro en unos costos, bueno, en una inversión en infraestructura o en obra civil, pero que obviamente sea un proyecto al cual me aplique para dicha beneficio tributario, ¿me aplicaría a esa inversión también o única y exclusivamente a los equipos? Muchas gracias. El artículo 255 habla de inversiones en control ambiental y exceptúa la mano de obra y la consultoría. Entonces, por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es una planta de tratamiento de aguas residuales y yo contrato o compro los materiales y contrato a alguien para que me lo construya y son contratos separados, ese contrato de mano de obra digamos que no estaría incluido.
Pero si yo lo que hago es que a esa persona le compro una planta de tratamiento de aguas residuales, pues entonces toda la inversión es objeto del beneficio tributario. Entonces también importa cómo yo solicite la facturación de los elementos. Entonces no son solamente equipos, también son materiales. Todo lo que tenga que ver con la construcción de ese sistema, con excepción de la mano de obra, si la mano de obra está contratada de manera separada. Pero si está incluida dentro del contrato y simplemente me dicen, aquí le facturo una planta de tratamiento, por ejemplo, pues estaría incluido toda la inversión. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Bueno, vamos a seguir con las preguntas aquí en el chat. Entonces nos pregunta José Raúl Báez, si compro un equipo para incinerar la mortalidad en granjas como sistema de control de residuo y la sanidad animal, ¿este aplicaría al beneficio tributario? Sí, también es objeto del beneficio tributario todo el sistema, porque se convierte, digamos, en un sistema, como lo menciona él, de disminución o incremento de la vida útil de un relleno sanitario, ¿sí? Porque básicamente estoy disminuyendo el residuo que estoy procesando y adicionalmente, si tengo equipos adicionales como sistemas de control de emisiones, pues también son objeto del beneficio. Vale. Si se hicieron inversiones en equipos y maquinaria de mejoramiento ambiental en los años del 2017, 2018, 2019, ¿a qué beneficios puedo aplicar? Desde 2017 hacia acá se puede aplicar el beneficio del descuento en la renta. Digamos que lo importante es saber cuál ha sido la inversión, porque yo tengo hasta 5 años para hacer uso de ese beneficio tributario. El de IVA podría aplicarse, pero empezamos en el proceso, digamos, demorado de tener que decirle a la DIAN que tuvimos un mayor valor pagado y es un proceso que puede tardar entre 6 meses y 2 años en llegarse a volverse realidad. Y pues como decía Fernando también, depende de cómo yo haya llevado ese IVA en las declaraciones, tendría que modificar también las declaraciones de renta. Vale, perfecto. Nos dice acá Liliana Pinzón, ¿qué hacer cuando las corporaciones no dan respuesta a las solicitudes y pasan 8 meses y no concluyen o lo hacen cuando ya ha pasado las fechas del pago de impuestos? Bueno, digamos que algo importante para que una solicitud se resuelva rápidamente es aportar toda la información, los formatos y justificar adecuadamente el beneficio. Digamos que lo que demora un montón en las autoridades ambientales son los reprocesos, cuando la información no está completa. Si ellos nos preguntan algo, ahí digamos como que de alguna manera deja de tener prioridad ese proyecto. Yo quería preguntarle, digamos, a Liliana, cuál ha sido como la autoridad ambiental puntual, porque nosotros hemos tenido que llegar hasta el ejercicio de capacitar a las autoridades ambientales. ¿En qué sentido? Que cuando ellas no están acostumbradas a este trámite, pero son las responsables del trámite, pues nos toca hablar con los funcionarios y contarles que ellos tienen su función, qué es lo que tienen que hacer, e inclusive nos ha tocado, digamos, que pasarle borradores de resoluciones de otras autoridades ambientales para que las usen de referencia. Sí, entonces yo creo que lo importante es un tema de gestión con la autoridad en el sentido de contactar a los funcionarios, explicarles, digamos, la urgencia que se tiene para estos proyectos, que son inversiones generalmente voluntarias, que van más allá de la norma y que eso va en pro del ambiente, para poder llamar la atención de la corporación y que nos pueda apoyar con el trámite. Vale, perfecto. Acá nos preguntaban, esta pregunta me parece muy interesante y es, ¿los requerimientos de cumplimientos ambientales entran como beneficios tributarios? Sí, afortunadamente, o sea, el artículo 424, numeral 7, básicamente dice que le da el beneficio tributario a los equipos que permitan cumplir las normas ambientales. Entonces, si yo me hago una pregunta y es, ¿esta inversión es para cumplir una norma ambiental? Y la respuesta es sí, puedo acceder a los beneficios tributarios de exclusión de IVA y también de descuento en renta, con la excepción de que esa inversión haya sido solicitada por la autoridad ambiental en el marco de una licencia ambiental. Pero normalmente el sector avícola, digamos que no está sujeto a licenciamiento ambiental. Entonces, todas esas inversiones se pueden tener como beneficios tributarios. Vale. Nos preguntan qué costos tiene el trámite de beneficios de renta y de IVA. Ok, en las autoridades ambientales no tiene ningún costo.
La ANLA estuvo cobrando hace un tiempo, pero ya no lo está cobrando desde el año pasado, finales del año pasado, con el decreto antitrámites. Entonces, no hay ningún costo, digamos, para hacer la presentación como tal de los documentos ni en las autoridades ambientales ni en la ANLA, ¿sí? La UBME todavía no está cobrando, tiene la potestad, pero parece que no lo va a hacer. Entonces, digamos que el costo de hacer las presentaciones ante las autoridades ambientales es cero. Cero. Perfecto. Aquí Juan Manuel Díaz nos pregunta, para los sistemas de tratamiento de agua o montaje de plantas de tratamiento de agua potable en el sector avícola, ¿qué beneficios se pueden aplicar? Bueno, si está dentro del marco de un PUEA y yo puedo demostrar que ese sistema permite hacer uso eficiente o ahorro de agua, podría acceder al beneficio tributario. Si estoy tomando agua, pues si tengo un sistema de tratamiento de agua potable es porque lo estoy sacando de un recurso, o sea, de un río, de un pozo profundo. Y en ese caso tendría que demostrar cómo esa planta me permite ahorrar agua. Si es así, puedo tener beneficios tributarios, tanto de exclusión de IVA como de descuento en renta. Vale, perfecto. Acá me están comentando que Jessica no tiene acceso, no tiene audio, entonces acá va a formular la pregunta. ¿Cómo puede acceder al beneficio tributario teniendo en cuenta la norma de envases y empaques? ¿Qué estrategia se puede generar para aplicar y a la vez cumplir con la norma? Ok, básicamente, si yo, por ejemplo, decido tener un sistema de postconsumo y eso requiere inversiones, todas estas inversiones en el sistema de postconsumo permiten, digamos, obtener esos beneficios tributarios. Si yo, por ejemplo, no sé, me compro una máquina que va a disminuir la generación de residuos en comparación con otra máquina que ya tenía, con un proceso que ya tenía, también puedo, digamos, que acceder a esos beneficios tributarios. Listo. Bueno, ya estamos finalizando la ronda de las preguntas. Entonces, bueno, acá tenemos una pregunta de Liliana. En cuanto a los costos del trámite ante las corporaciones, ¿si hacen cobros por la revisión del proyecto presentado? Bueno, como les mencionábamos, digamos que la mayoría, creo que solo hay una autoridad ambiental por ahí para un tema de trámite de renta que cobra por la evaluación, pero normalmente no cobran absolutamente nada. Digamos que normalmente el cobro pues está asociado al acompañamiento que se requiera. Digamos, si ustedes deciden hacerlo voluntariamente con todos los documentos que FENA había proporcionado, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora, si lo que necesitan es como el acompañamiento de alguna empresa que los apoye en todo este ejercicio, pues normalmente el cobro sí está asociado como a ese acompañamiento como tal. Sí, mire que esta pregunta está muy asociada a la que acabas también de decir y es, el trámite en una corporación para ese certificado puede costar hasta 1 millón de pesos por la visita. ¿Eso lo pueden cobrar? Algunas corporaciones en el marco, digamos, de los decretos, lo pueden cobrar, depende de cómo lo llamen, porque es que a partir de noviembre, con el decreto antitrámites que sacó el gobierno, digamos que las certificaciones no se pueden cobrar. Entonces, posiblemente antes de noviembre lo estaban cobrando, después de noviembre, si lo llaman certificación, no pueden cobrar por el trámite. Vale, acá nos preguntaban exactamente eso. ¿Qué resolución o acto administrativo se puede soportar para el no cobro, Alexander? Dame un segundo, ya les consulto. Es el decreto antitrámite, pero lo busco por aquí para dárselos porque ya me está fallando la memoria. Dame un segundo. Es el decreto antitrámite que se expidió al gobierno el año pasado, en noviembre del año pasado. Entonces, dame un segundo. Y les cuento. Es el decreto que salió el 24 de noviembre del año pasado. Y es el decreto ley antitrámites 2106 de 2019.
Vale, perfecto. Y con esta finalizamos con quién tramito el IVA y con quién tramito la retención. Ok, el IVA se tramita siempre con la ANLA. Y el descuento en renta depende. Si son, por ejemplo, sistemas de control de emisiones o de vertimientos, se tramita con la corporación, con la autoridad ambiental local. Si son temas de aprovechamiento de residuos o eficiencia energética, se tramitan con la ANLA. Si es una actividad que está, digamos, que en límites de dos autoridades ambientales, entonces se tramita con la ANLA. Eh, Básicamente, en el decreto que reglamenta el tema del 255, establece con quién se debe tramitar. Listo, perfecto. Carlos, no sé si quieras hacer el cierre de la charla y si el doctor Fernando Ávila quiera complementar algo para Bueno, hacer el cierre de la charla. no sé, Fernando, ¿quieres complementar algo? Bueno, en todo caso, pues lo primero de todo es agradecerles mucho a los dos, Alexander, que estaba muy bien programado, y muchísimas gracias por tus aportes y por tu apoyo a esta hora de la sostenibilidad. Y desde luego a Fernando también, que nos ayudó muchísimo para enriquecer este tema, que realmente es muy importante para el sector, para los productores. Como les digo, la clave de todo esto es que las empresas tienen que estar muy bien organizadas, tener un control analítico de todos sus procesos, llevar registro de todo. Y si nosotros logramos tener esa disciplina en los procesos productivos, seguramente vamos a acceder más fácilmente a todo este tipo de incentivos y vamos a reducir nuestros costos de operación por un manejo eficiente de nuestros procesos productivos. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un muy buen día. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Digamos que pues ahí quedan nuestros datos en caso de que necesiten tener preguntas adicionales, de que requieran algún acompañamiento. Como les decía, pues el diagnóstico inicial no tiene ningún costo para ustedes, simplemente nos preguntan, oiga, ¿esta inversión va o no va, aplica o no aplica? Inversiones que hay en el pasado, ¿valen la pena o no valen la pena? Todo eso, digamos que pues estamos dispuestos a apoyarlos en el ejercicio. Muchas gracias, Alexander y Fernando Ávila, por esta intervención. Los esperamos la próxima semana con otra hora de la sostenibilidad. Que tengan un muy buen día. Perfecto, muchas gracias a todos también.